Hello, everyone, and welcome to the Cervantes Theatre in Conversation. My name is Paula Paz, and I am the co-founder and associate artistic director of the Cervantes Theatre in London, the first bilingual theatre in the UK dedicated to bring the best Spanish and Latin American culture. We continue with our series of online conversations with the collaboration of the Spanish Embassy and the Cervantes Institute in London. And we will have with us some of the most prominent artists and professionals from the theatre scene in Spain. And today we have the pleasure of having Jesús Cimarro with us. Welcome, Jesús. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Jesús Cimarro is one of the most important theatre producers of Spain. And since 1988, he's the director of the prolific production company Pentación Espectáculos. He's also the director of 3 theatres in Madrid, the Bellas Artes Theatre, the Latina Theatre, and the Reina Victoria Theatre, and also of one of the main festivals in Spain, the International Festival of Classical Theatre of Mérida. Jesús is the president of the Academy of Performing Arts of Spain, president of the Association of Theatres and Theatre Producers in Spain, and of the Federation of Theatre and Dance Production Companies of Spain, amongst others. Jesús has also written a book about theatre production, management, and the distribution, and he also teaches at the MBA in Cultural Management at the Complutense University of Madrid. Amongst his numerous awards for his outstanding career, we can highlight a few of them, like the Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, the Medalla de Extremadura, Favoritos Award, the Pop Eye Theatre Award, the Max Award to the Best Theatre Entrepreneur, and in 2018, he was also recognized by Forbes Business as one of the 100 most creative minds. Well, welcome again, Jesús. It's an absolute pleasure having you here with us today. Bienvenido, Jesús. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a vosotras por invitarme a estos encuentros que yo creo que son muy positivos para que podamos intercambiar las realidades de ambos países. Sí. We also have with us Candela Gómez. She's a long-term collaborator of the Cervantes Theatre. She's a bilingual actress. And as you know, she also helped us with the translation. So Jesús will be speaking in Spanish and Candela will be translating into English. Welcome, Candela. Hello, Paula. Wonderful. So let's start we know that the title of this conversation is The Present and Future of Performing Arts. But before we talk about the now, I want to ask you, Jesús, about your first experience in theater. So what drew you to this art form and this industry? Decía Jesús que aunque el título de esta conversación es El presente y el futuro de las artes escénicas, quería empezar preguntándote ¿cuál fue tu comienzo, tu primera experiencia en el teatro? ¿Qué te hizo querer dedicarte a ello? Bueno, hace muchísimos años. Realmente yo empecé muy joven. Fundamos un taller de teatro. Yo nací en el País Vasco, en un pequeño municipio llamado Ermua, que se le conoce por el espíritu de Ermua. ¿Os acordáis por la tragedia del concejal que mató la banda terrorista ETA? Pues yo fundé con unos compañeros un taller de teatro en el año 1980, teníamos 15 años y ese es mi primer contacto con el mundo del teatro. Y a mí siempre me ha gustado el mundo de la gestión, de la organización. En aquella época se llamaba organización, no gestión ni producción, sino organización. Y a partir de ahí es donde encaminé mis pasos a este mundo. Algunas veces me preguntan si no me hubiera gustado ser actor, director, autor. Yo siempre he dicho que siempre he querido ser organizador, gestor, productor en definitiva. Okay, Candela will translate now. So Jesús was telling us that he fell in love with theatre many years ago when he was very young. He's from Ermua in the Basque country. And when he was very young, he founded, with other friends, a theatre school. And this was his first contact with theatre. He's always been drawn to organisation, to producing. And although he did have
the question, and many people wanted to know if he wanted to be an actor himself. It was the producing and the organization side of things that most attracted him. Okay, thank you. And now let's talk about the present and also the future of the performing arts in Spain and the differences that we are experiencing in both countries, in Spain and in England as well. I normally see the performing arts industry as a mix of 4 spheres, which for me are the creative sphere, the social sphere, the economic sphere, and the political sphere. And for the industry to thrive and grow, I think that we cannot neglect any of them, and they need to be interconnected. So I would like to go through all of them and to start with the economic sphere first, which I think we have all suffered the massive economic impact that this pandemic brought to our industry. And as we know, in the UK, the Creative Industries Federation has published different reports about this impact. And I'm very interested to know Jesus' opinion and experience in Spain about the impact that this pandemic has had for the performing arts. Jesús decía que para mí, bueno, vamos a hablar ahora sobre el presente y el futuro de las artes escénicas. Y me gustaría eso, que fuera una conversación, que nos pudieras contar tu experiencia y tu visión en las artes escénicas en España, y podamos un poco contrastar las diferencias que hay en los 2 países, en Reino Unido y en España también. A mí siempre me gusta ver nuestra industria un poco como un conjunto de 4 esferas: la esfera creativa, la esfera social, la esfera económica y la esfera política. Y creo que para que funcione tienen que estar interconectadas y no podemos quitar la vista de ninguna de ellas. Entonces así me gustaría organizar nuestra conversación, que vayamos pasando por cada una de ellas y vayamos viendo un poco el impacto que ha tenido la pandemia y cuáles son los cambios que vemos. Entonces un poco empezando por la esfera económica, ¿no? y el gran impacto económico que ha tenido esta pandemia en nuestra industria. Decía que en el Reino Unido la Creative Industries Federation ha publicado muchos reports sobre cómo ese impacto económico que hemos tenido. Pero quería preguntarte a ti cuál ha sido el impacto de la pandemia en las artes escénicas en España. Pues mira, hay que situar. Tenemos los datos del año 2019 de lo que suponía la industria de la cultura en nuestro país, que es el 3,2% del Producto Interior Bruto, es la 4ª fuente de ingresos del Producto Interior Bruto, que en el año 2019, como digo, 720.000 personas vivieron de la cultura, de la industria cultural, y había en ese momento 123.000 empresas culturales en nuestro país, que generaron un volumen de 40.000 millones de euros a las arcas del Estado. Eso es importante reflejarlo, porque ahora nos situamos en el año 2020, donde se ha bajado, por lo menos en artes escénicas, casi un 66% de esa facturación. Es que yo creo que de alguna manera, hace poco veía que hay un estudio de que en Europa había una bajada entre el 70 y el 90%, dependiendo de los países. En España estamos hablando casi el 70% de una bajada de la actividad. Creo que eso es muy grave, porque recuperar todo eso, aunque hemos trabajado en esta pandemia con las distintas administraciones por situar a nuestra audiencia, sobre todo londinense y del resto del mundo. España está dividido, la estructura administrativa, en un Estado central, en el Estado, conforma el gobierno de España, y luego están las distintas comunidades autónomas, y de ahí salen los ayuntamientos. El órgano contratador más importante en España son las administraciones locales, los ayuntamientos. Entonces yo creo que en el año 2020 ha habido una gran pérdida de contratación en el ámbito público, y luego está el ámbito privado.
que si queréis nos vamos introduciendo a lo largo de la conversación, lo que ha supuesto en el ámbito público, las pérdidas en el ámbito público, pero sobre todo las pérdidas en el ámbito privado. Los grandes focos de contratación y de exhibición están en Madrid, Barcelona, Valencia, donde ha habido cierres claros en la pandemia, del mes de marzo al mes de junio o septiembre, dependiendo de las ciudades. Ha habido cierres claros donde no ha habido una facturación y donde realmente hemos conseguido, a través del gobierno central, ayudas y sobre todo los fondos ICO, que son préstamos que se han concedido a las distintas empresas, compañías de pequeño, mediano y gran formato. Y luego otra medida muy importante han sido los ERTEs, es decir, cómo las personas se han podido acoger, las empresas, a los ERTEs para poder mantener las estructuras. Sí, voy a dejar que Candela pueda ir traduciendo para que no se vaya acumulando la información. Y ahora sí, me gustaría que entráramos... Voy a intentar ser breve para que puedas traducir, disculpa, Candela. No, con que lo hagamos por trocitos. Claro, vamos a ir parando cada poquito y ya está. Y ahora entramos un poco en las medidas de apoyo que ha habido. Okay, so Jesús was explaining that it's important to reflect on how things were looking back in 2019, where there was a 4% source of income by the artistic activity. This, he says, has now gone down in 2020 by almost 70%. So we've got almost 70% of artistic activity in decline, especially in big important cities such as Madrid, Valencia, Barcelona, where important closures have happened in spite of the help provided by the government. Good. Thank you. And I think that now we are going to continue. Jesús was already telling us the support received by the government and how that has helped part of the sector up until now. And I think that it would be good to know, the differences between the support the government has given in Spain and the support given by the government in the UK. Because I think that there is, we'll talk about the debate that there is now in the UK, but let's first ask Jesús about that support in Spain. Comentaba Jesús que creo que nos estabas diciendo ya las ayudas que ha habido por parte del gobierno a la industria, y me gustaría, hay un debate abierto ahora en Inglaterra sobre las ayudas que ha habido por parte del gobierno en Inglaterra y lo que han llegado a parte del sector, pero no a todo el sector, evidentemente, y un poco cuál es la posición ahora. Entonces, bueno, me gustaría un poco que comentaras un poco más en profundidad este paquete de ayudas que ha habido hasta ahora y que evidentemente nadie preveía que la pandemia fuera a durar tanto y cuáles son las ayudas que piensas que no han llegado por las características de esas ayudas, no han llegado a ciertos sectores o que ahora mismo, en este mismo momento, hacen falta para poder cruzar el puente y poder llegar al otro lado de esta crisis. Bueno, empezamos con las ayudas estatales, con las ayudas del Ministerio de Cultura, que han sido, se trabajó durante una serie de meses con el Ministerio de Cultura, con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM, para una nueva línea, que era ayuda a las estructuras. Porque si no se ayuda a las estructuras, pocos espectáculos, poco producto se puede crear, si no hay una estructura que esté detrás respaldándola. Entonces yo creo que esa fue una de las primeras medidas de ayudas, aparte de mantener las ayudas ordinarias, fueron las ayudas extraordinarias que se consiguieron. También hay un programa que es el programa Platea, que es una especie de red que la conforman 180 teatros de España que tienen ayudas por parte de la Administración Central a esos teatros municipales y se ha mantenido la estructura del programa Platea y se ha conseguido que el programa se continúe 3 meses más en el año 2021.
por la suspensión que ha habido en el año 2020. Vale, Candela, si quieres puedes... Jesús was telling us that the support, first of all, coming from the Ministry of Culture is based on supporting the structures, as it's important to have a solid structure in order to create content. And he was mentioning a program called Platea, which gives support to 180 theatres in Spain. And these are receiving support at the moment, thanks to this, this program that's been created. Después, luego está el trabajo que han hecho las distintas administraciones autonómicas, que dependiendo un poco de la realidad de cada una de ellas, ha habido unas ayudas, es decir, desde la Generalitat de Cataluña, que ha ayudado a las empresas, o la Comunidad de Madrid, que ha hecho un programa específico de patrocinios para los teatros, o las ayudas que la Generalitat Valenciana, y por decir tres ejemplos, o el gobierno vasco, el gobierno andaluz, o el gobierno de Galicia, o de Castilla y León, o el gobierno de Murcia. Es decir, las distintas comunidades autónomas han implementado un programa de ayudas, y luego los ayuntamientos. Te pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que ha dado una ayuda a las compañías y a los teatros, al alquiler de los teatros, que yo creo que es muy importante. Durante un periodo de tiempo han estado cerrados, 4 o 5 meses a lo largo del año 2020, y ha habido una ayuda en un porcentaje al alquiler de esos teatros. Jesús was telling us how another source of support comes from the autonomic administrations, for example, Andalucía, Valencia, Madrid. Each of these communities have implemented support programs, and he was highlighting the specific program which we can see in Madrid, which have focused their support in the rent of theatres, which he thinks it's something quite relevant. Eso es a grandes rasgos las distintas ayudas. Y ahora vienen unas muy importantes, que son las ayudas europeas. Que la Unión Europea marca una serie de líneas que ahora en estos momentos estamos trabajando para ver cómo se pueden aplicar a la industria del espectáculo en vivo. Sí. Y en estos momentos, justamente esta misma mañana, hemos tenido una reunión en el Ministerio de Cultura donde hemos visto de qué manera, qué proyectos de Estado, proyectos grandes, se pueden lanzar para que los pueda aprobar la Unión Europea. Aparte de las ayudas ordinarias, y sobre todo tenemos claro que esos 6 primeros meses del año 2021 van a ser muy complicados. De hecho, el primer mes, el mes de enero, ha sido bastante difícil y bastante complicado por todas las restricciones que estamos teniendo. Pero yo quiero dar un dato que es importante, y me paro aquí para que la traducción pueda continuar. Gracias. Aside from the support he's mentioned earlier, Jesús would also like to stress the importance of the European support, which is now evaluating the different projects to which they can assist. He does foresee struggles and these first months of this year being difficult in this sector. But he was about to give us a piece of information that I think maybe might bring a bit of hope. ¿Qué querías decirnos, Jesús? ¿Qué dato tenías? España se ha convertido en el único país que, sobre todo en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, que han mantenido, y el resto de teatros municipales, pero sobre todo esas 3 ciudades han mantenido una programación de temporada. Es decir, se inició en septiembre la programación de temporada y ha continuado sin parar la mayor parte de teatros. Esto es yo creo que un dato importantísimo, porque ninguna ciudad europea, ni de Norteamérica ni Nueva York, es decir, acaba de abrir Argentina, es decir, que nos hemos convertido en una especie de isla, que a pesar de las restricciones, que a pesar de todo, la temporada teatral se ha mantenido.
So yes, this is a bit of a heartening piece of news. Jesús was telling us that Spain is apparently the only country where, particularly in Madrid, in Valencia and Barcelona, there's been a continuity in the season programming, the theatre season programming. In spite of all the restrictions, in spite of all the closures, there's been continuity in the programming of theatres, which is something quite ¿Y good. esto por qué? Porque hemos hecho, durante la pandemia hemos trabajado en un protocolo muy estricto con las consejerías de sanidad y con el Ministerio de Sanidad para preparar los espacios culturales, los teatros, como espacios seguros, donde no se ha producido ningún contagio o prácticamente ningún contagio. Y iniciamos en el mes de septiembre una campaña de teatro seguro, que yo creo que ha calado en la opinión pública y en la ciudadanía. Jesús was telling us that all of this, these figures are all because Spain has worked from the beginning very strictly on a protocol to prepare cultural spaces as safe spaces, to identify culture with safety and implement all of these measures that have prepared spaces such as theatres and made them into a very safe place to be in. And I think es importantísimo, y para mí, viéndolo un poco desde el punto de vista, eso, mirando desde Londres, desde Reino Unido, mirando a España, es algo que salta a la vista y que no está haciendo ningún otro país, o que no lo sé por... Bueno, tengo mis preguntas, ¿no?, al respecto, pero en Reino Unido, ahora lo diré en inglés, pero en Reino Unido ha habido muy poca oportunidad de poder abrir los teatros debido al government advice, a las guías de actuación que dicta el gobierno. Entonces eso ha sido desastroso para la industria porque los poquitos teatros que han podido abrir, aún yendo a pérdidas, de repente se han encontrado con tener que poner en pie producciones, hacer esa inversión, y algunos no llegar ni siquiera a poder estrenar, otros estar una semana y otra vez confinamiento o un tier 3 en el que tienes que cerrar los teatros. Claro, eso no hay muchas compañías ni muchos teatros que lo puedan aguantar. Un cierre se puede aguantar, pero 2, 3 es que realmente acaba con la industria. Lo diré ahora en inglés. I was saying to Jesús that for me that was one of the main things that stood out from my point of view, looking from England to Spain, that very early on, since the first big lockdown happened in Spain, theaters reopened with a very, very secured measures, and there was a support from the government and from the health ministry, saying that theaters are a secured, a safe space. And in England, it didn't happen like that because we had several lockdowns and different tiers that meant that theaters had to close. And the very few theaters that reopened, even with the restrictions, some of them, after having invested the money in putting on productions, had to close a week or even right before they could open a show. So I think there is something to learn from that, from the experience in Spain, and very positive. Hay otro punto, lo diré en inglés primero y luego en español. There is something else that I want to bring on that we see in England right now, and it's regarding the support that we have received in England. So in England, we have had government support, a generous package of government support that was directed mainly to also theaters, venues, to secure the infrastructure as well, so that the industry didn't collapse. So mainly to cover overhead costs in order to remain and to bridge that gap. But now there are many voices within the industry rightly saying that that support is not enough, mainly because it didn't go, or it didn't kind of
went through that infrastructure into the freelance sector, which is one of the particularities of our industry. There is a lot of freelance work, freelancers, and also the commercial side of the industry, which at the moment are now at the edge of the precipice, and they need urgent support now. So that's something that is on the table, and I think there is the next wave of support that we need right now. Decía Jesús que ahora algo que se está poniendo sobre la mesa desde la industria en Reino Unido es como ese primer paquete de ayudas del gobierno también fue allí dirigido un poco a mantener esa infraestructura y principalmente a los teatros, a cubrir los costes, no sé cómo se dice en español, overhead, bueno, pues igual los alquileres, Casi todo eso, sí. Sí, los gastos generales, por así decirlo. Los gastos generales, sí. Pero, claro, una particularidad de nuestra industria es la cantidad de freelance, de trabajadores que no pertenecen a esas infraestructuras y que llevan ya prácticamente un año allí en Inglaterra sin trabajar. Entonces es muy urgente esa ayuda, es lo que se está pidiendo ahora, porque no llegan, el mecanismo no ha llegado a todos esos trabajadores. Y también como el sector comercial tampoco ha recibido ese apoyo y ya no puede aguantar más, realmente ya está en un punto crítico, y es entender la cantidad de dinero que trae al país, al Reino Unido, y ya no solamente es eso, hablaremos después en la esfera social y política, es el soft power que significa para un país como Reino Unido. Entonces, bueno, eso es un poco... Para cualquier país. Para cualquier país, efectivamente. Y sobre todo para los que, como Reino Unido o España o Argentina o el propio Francia con París. También a mí me gustaría, antes de finalizar este apartado, que también ha habido ayudas para los trabajadores, es decir, para los intermitentes, para el desempleo. Es decir, una norma que sacó el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Cultura negociando es que si un trabajador del mundo de la cultura ha trabajado 20 días, tiene derecho al desempleo. Yo creo que también hay que decirlo, tanto los actores como los técnicos. En un primer lugar fueron los actores y luego los técnicos, actores bailarines y luego los técnicos, es decir, los músicos. Es decir, que de alguna manera se ha intentado cubrir dentro de los pocos recursos que tiene este gobierno, que ha destinado, porque evidentemente no tiene los recursos que tiene un gobierno como el alemán o el francés, pero sí se ha tocado ese apartado. Yo creo que es importante resaltarlo. Sí. Jesús would like to stress that in Spain we've also had considerable help given to workers, to freelancers. There was a program that's contemplated that if a worker from the arts, from the culture, had worked for 20 days, that person was then automatically entitled to receive economic help. So he does consider that's been an important point. Aquí es importante, que lo he dicho al principio, para las empresas la ayuda de los fondos ICO, es decir, de los préstamos que avala el gobierno frente a las entidades bancarias, para los bancos. Es decir, que muchísimas empresas han podido pedir esos créditos que hemos tenido un año entero de carencia para no pagar y empezamos a pagar a partir de marzo de este año y tenemos 4 años y se acaba de aprobar entre 4 y 8 años para devolver los créditos a un interés muy bajo, que estamos hablando del 1,5% de interés. Jesús has also mentioned the importance of the loans for companies. Many companies have been able to ask for support, and they're now able to have a period of time which goes between 4 to 8 years in order to give that credit back. So it's also something worth mentioning. Perfect. Now I would like to go into the creative sphere, which
we have already touched upon a little bit, and ask how that experience has been in Spain, which is quite unique, of making theater during the pandemic and having those audiences coming back after a very tough lockdown, and in this kind of context. So I would like to know what that experience has been in theater, coming back to live performance, if something has changed or not, and also if, I think there must be an impact also in the kind of things that people want to see and in programming, and if there has been, what has been your experience. Decía Jesús que un poco ahora moviéndonos a la esfera más creativa, que está ligado, mirando a España como pionero de abrir los teatros durante la pandemia, ¿ha habido algún cambio en lo que el público quiere ver en esa experiencia teatral, como productor, como programador, a la hora de programar y ver qué tipo de espectáculos se van a producir y se van a programar en el futuro? ¿Tiene un impacto? ¿Hay un feedback ahora de lo que quiere el público y de lo que se le va a ofrecer? Pues yo creo que sí, porque hay un problema en estos momentos que hemos detectado en estos últimos tiempos, y es que el público de más edad no está viniendo al teatro, que era un público masivo, el que está de la franja de años de 60, 80 años, que es un público masivo, no está viniendo por el miedo. Es decir, el miedo es un tema que yo creo que en todo el mundo estará ocurriendo. Entonces, están funcionando los espectáculos de un público más joven. Y una de las cosas que estamos haciendo, por lo menos en mi experiencia personal, como tú muy bien has dicho, yo dirijo 3 teatros en la ciudad de Madrid, y como la música está teniendo serios problemas para hacer conciertos, hemos trasladado a los teatros los conciertos, y estamos haciendo conciertos de todo tipo. Es decir, yo el sábado pasado, en uno de los teatros que dirijo, se hizo un concierto de un rapero de 22 años, y el público que vino era un público que iba de 16 a 21 años, en un teatro centenario, y el cantante les dijo: para cumplir las normas os pido que bailéis y cantéis sentados y sentadas, y lo cumplieron a rajatabla. Es decir, una de las cosas por las que nosotros nos hemos mantenido ha sido porque estamos cumpliendo con todas las normas sanitarias, con todos los protocolos, con protocolos de entrada escalonada, de separación entre butacas, de la utilización del gel hidroalcohólico en la entrada y en la salida, la utilización obligatoria de la mascarilla en todo momento, no se las pueden quitar en ningún momento, la salida escalonada del recinto. Por eso mismo es importante ahora, cuando lleguemos al apartado político, quiero mencionar también 2 temas que yo creo que son fundamentales. So regarding the shift in the audience and the productions, Jesús was telling us there's been a clear change as now we have this sector of elderly theatre goers that are now in fear and that obviously aren't going out to see shows anymore. So we've got this sector of more elderly people that are now staying at home. So it is now the productions focused on a younger audience that are flourishing. Jesús is director of 3 theatres in Madrid, and he was telling us how they have now moved music concerts into theatre spaces. And not long ago, they had a rap concert given by a very young musician in one of these really old theatres. And this the singer asked the audience to please sing and dance from their seats, from their places, without moving around and keeping social distance. So Jesús thinks this is precisely why things are going this way, because we are following the rules, we are following the sanitary protocols,
the use of the mask is compulsory, social distance is compulsory, and thanks to this is how Spain is managing to move forward. Y esto en el protocolo para el público, pero también hay un protocolo muy riguroso para los artistas, los técnicos, el personal de sala. Es decir, hemos producido en plena pandemia espectáculos cumpliendo los protocolos, es decir, la mascarilla, la pantalla para los ensayos, la toma de temperatura, es decir, que se han cumplido todos los protocolos, los test, es decir, se han hecho test al inicio, al final de los ensayos, se hace los servicios de prevención de riesgos laborales de cada una de las empresas marcan un poco la dinámica de la elaboración de los test. Hay que hacerlo cada semana, cada 15 días, para que todo el mundo esté cubierto y si hay algún caso, se aísla para que no contagie a nadie más. Of course, Jesús was mentioning how this strict following of the guidance is obviously not only for the audience to follow, but it is being implemented in artists, in crew members. Every single person involved in the production is required to follow these rules in a very strict way. So temperatures are being checked, as I said, the use of masks, the social distancing. If someone has symptoms or gives a positive test, that person is automatically isolated. So this very strict following of the rules applies to everyone. And it makes you feel very secure, very safe when you go to a theater, absolutely. And I think this is a reflection, but I think it's really very valuable information to have in the UK. Obviously, audiences are completely different in every country, in every city, and they behave in a different way. But I think it's very, it brings hope to know that once theaters can reopen, audiences are coming back. And there might be a different demographic to that. And obviously younger audiences feel that need and go. And rather than going to a massive concert, then concerts are taking place in theater when the protocol can be followed very easily and everyone feels safe. And programming has to adapt. But I think that's very useful to know, because we are having different case scenarios and plans in order for when we reopen. But knowing this it brings hope. Decía que esta información es muy valiosa para los países que todavía no hemos tenido la oportunidad de reabrir nuestros teatros y que estamos trabajando con diferentes escenarios y diferentes planes para estos escenarios, y un gran miedo es el que el público tenga miedo de volver y no vuelva. Entonces esta información, aunque sea diferente demográfica, diferentes edades y una programación que hay que adaptar, pero la verdad es que trae esperanza. Sí, porque además hay que lanzar ese punto de esperanza, porque esto va a pasar. Sí. Es decir, yo durante la pandemia me he dedicado a estudiar cómo se ha salido. Hace un siglo en España ocurrió una situación muy parecida a la que estamos viviendo en la actualidad. Y se salió. De las grandes depresiones se ha salido, de las grandes crisis se ha salido. La clave está en poner todos los miembros para que se pueda salir, para que todo el mundo pueda salir de la mejor manera posible. Evidentemente hay gente que se va a quedar en el camino. Esperemos que sean los menos posible, pero hay que trabajar. Y una de las cosas que hemos hecho en esta pandemia es trabajar conjuntamente. Y no solo como país, sino además yo durante estos meses he tenido mucha relación con otros países del entorno y con el mundo de América Latina, desde Miami hasta Argentina, donde no han parado de preguntarnos cómo España, que tenía un nivel de contagios tan grande, que es el tercer país a nivel mundial, prácticamente el tercer o cuarto país que tiene muchos contagiados, cómo ha mantenido
los espacios culturales abiertos. Y pongo el ejemplo de lo que vivimos en el verano. Yo dirijo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que es un espacio donde entran 3.000 personas y es un escenario muy grande. Y tuvimos programación al 50% de los aforos. Y prácticamente llenamos la mayor parte de los días. Es un dato que yo creo que también cumpliendo los protocolos a rajatabla. Jesús was telling us also that he has been studying and reflecting on how Spain overcame years ago very similar crises, and he believes that we can overcome this. All we need to do is implement the right rules, follow them, and work together, not only as a country. He has mentioned that he gets asked very frequently from Latin America, for example. People ask him how Spain, considering how threatening the situation was, has managed to keep cultural spaces open. And he has given us the example of the theatre of the Festival of Merida, which happens in summer, when last summer they were able to open and have 50% of capacity, which is quite relevant. Thank you. And now let's move to the social sphere. And I think that the question that everyone, or not asking ourselves, but that we know already, that the role of arts and culture during lockdown has been absolutely key and crucial for our society and for the general well-being. And we also know that culture has an important role to play in the years to come to rebuild, reshape, and recover as well. So, Jesús, what do you think is the role of culture for you now and in the next few years? Decía que moviéndonos ahora a la esfera social y al significado y el rol que tiene la cultura, sabemos que la labor que ha tenido las artes y la cultura durante el confinamiento y durante estos tiempos, estos momentos, ha sido innegable. Y ha puesto un poco en relevancia su importancia. Y sin duda sabemos que tiene una labor, también un rol que jugar en la recuperación social que viene, no solamente en este año, sino en los próximos años. Entonces, quería preguntarte cuál es para ti este rol de la cultura durante este periodo de reconstrucción, de remodelación y de recuperación social. Vamos a ver, la cultura nos enriquece aquí y aquí en el corazón. Es decir, que son los dos motores de nuestra vida. Y la cultura nos enriquece como personas, a todos los niveles. A nivel social, cultural, económico, de relaciones. Y la cultura nos hará mejores personas cuando salgamos, porque ya nos ha hecho mejores personas en el periodo en el que hemos estado encerrados en nuestras casas. Gracias a las creadoras y a los creadores, la mayor parte de los contenidos se han podido exhibir a través de la red, de una forma gratuita en la mayor parte de los casos. Y eso es un tema que hay que destacar. Que gracias a las creadoras, a los creadores, a los productores, a las productoras, a las empresas que hemos puesto al servicio de la ciudadanía todo nuestro material para que pasaran de la mejor manera posible este periodo de cierre de la vida en general. Yes, Jesús was saying how culture obviously is something enriching for the mind, for the heart. Culture enriches us in many levels, and he thinks it has made us better human beings during this period of confinements, these different periods of confinements. And he finds it remarkable how creators have put their own content out there for free for people to enjoy, to help us all endure these hard times. To get us all through it. Absolutely, and yes, just to add to that, I think that there is something about
mental well-being, and that it's everyone, I mean, the impacts on our well-being in general and mental health as well, isolation that our societies have had. I think that culture has a role to play in that, in getting us together again, enlightening us and feeding, as you are saying, Jesús, our soul and our minds as well. So I think that now we'll move on to the political sphere, but I think that's something that we need to translate, how enriching us, as you're saying, Jesús, that is enriching us, and that it's an investment that needs to be done, because culture, anything that we invest in culture gives us back many things more, financially as a country, taking care of the well-being of a country, the cohesion internally, externally. Jesús decía que me parece que es exactamente lo que tú has dicho, cómo la cultura, en estos momentos en los que además, pues después de estar tan aislados, pues bueno, la salud en general y también la salud mental de todas ya no solamente la sociedad de un país, sino de todos los países, se va a resentir. Y la cultura, también creo que lo que tú dices es muy enriquece no solamente el alma, la mente, a todos los niveles, y lo que alguien, y ahora nos moveremos a la esfera política, pero si entendemos que lo que uno da e invierte en cultura te lo devuelve multiplicado y a niveles completamente diferentes, creo que realmente es una apuesta segura para la reconstrucción a nivel social y a nivel económico de un país. Entonces, ahora hablaremos más de esa esfera política, pero creo que este es un buen punto que resaltar. Mira, por cada euro que se invierte en cultura, revierte al país entre 3 y 5 euros. Es decir, que ahí está la base, porque no solo revierte a la economía, revierte a la sociedad y al entorno en el que se mueve. Porque además, aunque a veces al mundo de la cultura le ha costado entender que la cultura es un motor económico muy importante, y más en países como España, que es un país de servicios. Absolutamente. Un país donde el turismo, la cultura, van muy de la mano. Y creo que el gobierno, cuando el presidente del gobierno creó varias vicepresidencias, yo a través de redes sociales decía, hay que crear la vicepresidencia de cultura y turismo, o de turismo y cultura, para no ofender a nadie. Da igual el orden, pero es importante que se trabaje conjuntamente. La cultura esté. Una de las cosas que yo, y lo digo siempre, cuando tuve ocasión de que el presidente nos citara una serie de personalidades del mundo de la cultura en el Palacio de la Moncloa, en el Palacio del presidente del gobierno, en la sede del presidente del gobierno, yo le dije, para que este gobierno, para creerme que este gobierno quiere apostar por la cultura, hay que apostar en los presupuestos generales del Estado. El gobierno central destina el 0,38% del presupuesto. Hay que destinar como mínimo el 1%, cuando ya Europa, el Parlamento Europeo, ha aprobado una recomendación para los gobiernos del 2% del presupuesto para la cultura. So Jesús was telling us something quite remarkable, which is that in Spain, for every euro invested in culture, this reverts between 3 to 5 euros back to the country. So it's clearly something relevant regarding the huge economic engine for a country that culture is, particularly in a country like Spain, where culture and tourism should go hand in hand. Jesús thinks they should go even more, and that it's important for these two areas to be linked in a way. He also believes that at least
1% of the national income should be destined to culture. Mm-hmm. Absolutely, and I completely agree. I mean, now let's move on to this political sphere. We're already talking about it. But I think that sometimes from the cultural sector, we need to push more and bring these conversations to life about how this sector really brings wealth to a country, and the investment that some countries do in other sectors that are not as they don't bring much money, and they have bigger parties, bigger budgets. So I think that it's an exercise that we need to do in order to communicate this more, and so that it's more present and everyone knows about it. Que creo que es una conversación que se tiene que tener mucho más. Y desde el sector cultural, tener ese conocimiento de realmente el valor, que no es valor intangible, o sea, que realmente es muy claro y las cifras están ahí. Muchas veces estamos peleando desde otros lugares y realmente es muy claro cómo a veces los presupuestos que se dedican a otros sectores que no revierten, no dan ese dinero a la economía, al país, con un poco más que se invierta en cultura, es que realmente se multiplica y es win-win, como se dice en inglés, o sea, ganancia para todo el mundo. Lo que ha demostrado esta pandemia es que la cultura es fundamental. Si no hubiera habido cultura, producción cultural, posiblemente el índice de suicidios y de situaciones violentas y malas se hubiera aumentado en todo el mundo. Sí. Por eso creo que esto nos ha enseñado, y también nos ha enseñado a la gente de la cultura a que hay que poner en valor lo que hacemos. En valor económico, lo que significa la industria cultural. Sí. Nosotros nos hemos reunido por primera vez en 40 años de democracia con un ministro de Hacienda, en este caso con una ministra de Hacienda en 2 ocasiones, y con un ministro de Sanidad para hablar de la pandemia. Evidentemente con el ministro de Cultura ya nos reuníamos, pero destaco esto porque el mundo de la cultura nunca se había reunido con un ministro de Hacienda, que son los que mandan en definitiva. Jesús was telling us something that I think we've all felt in some way or another. During this lockdown, I think we've all learned the importance of culture. And also culture and art workers, we have learned in a way to give value to what we do, to give value to our own work, and economic value as well. And he was highlighting how the culture sector during this time in Spain, it has been the first time where they have been in reunions with the ministers of culture they had already, but also with ministers of health. So that is also something that has been a first time. Absolutely, and I think that in England as well, from my point of view and the experience that I've had, now it's happening more or less the same, that they are, for the first time, acknowledging that there are conversations that need to take place between culture and health, and they are now taking place. They are now prescribing culture and cultural activities as part of the primary health as a way to recover. So that is already happening. As you were saying, Jesús, culture and tourism for a country like Spain, but for other countries as well, is an asset that we need to use, and those conversations between tourism and culture need to happen. And I also think that there is something about internationalization and international affairs, and how culture is soft power, is one of the main assets, is soft power for a country. And now that the world is in turmoil and we need to rebuild many aspects and many structures of a country, culture is really powerful in order to do that, and in order to show yourself to the world.
and to show what you have. Que decía que desde el punto de vista de Inglaterra y un poco lo que está pasando también ahí, creo que también están sucediendo esas conversaciones, por ejemplo, de cultura y sanidad, también se están teniendo ahí, y se está empezando a prescribir, o sea, los médicos pueden prescribir actividades culturales como forma de recuperación, con lo cual eso es ya un paso adelante. Lo que comentabas de las conversaciones entre o el tándem cultura y turismo, que para un país como España es fundamental y es un asset que tenemos y que hay que utilizar, y también el soft power de un país, o sea, la cultura es soft power al final, y en este pues eso, mare magnum mundial que tenemos, en el que hay que recomponer un poco los países de cara al exterior, son formas de poder construir a través de la cultura. Entonces, para mí, esto me llega a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los cambios prioritarios que tienen que tener, prioritarios y urgentes, en política cultural en España? Lo voy a hacer también en inglés para que lo entiendan. So my next question to Jesús is what are, from his point of view, the urgent changes needed in cultural policy making in Spain? En primer lugar, la cultura es una actividad esencial. Y como actividad esencial tiene que estar reflejada, porque en algunas comunidades autónomas nos han cerrado teatros porque lo han considerado que no es esencial, a pesar de que no hay contagios. Es decir, es esencial y así hay que tratarla, porque además hemos demostrado como sector que estamos organizados y que hacemos las cosas bien. A veces nos hemos hecho mucha autocrítica y nos hemos echado muchas piedras sobre nuestro propio tejado, que eso no sé cómo lo vas a traducir. Pero bueno, es verdad que no hemos confiado muchas veces en nosotros mismos y tenemos que confiar mucho más. Y esta pandemia nos ha enseñado a ver de qué manera podemos tratar. Jesús was telling us that the main changes that for him need to happen regarding cultural policies begin with acknowledging that culture is an essential activity and should be recognised as such. In certain places, theatres have been closed for not being considered providers of an essential activity. And this comes from the arts trusting what we do, not being our own enemies. I think that's the best way I can translate what he said. And having trust and having belief in what we do, in what we have to offer. Yo creo que es importantísimo aprovechar los fondos europeos para actualizar las estructuras y modernizar y ponernos en unas estructuras del siglo XXI, tanto en los edificios como en las estructuras empresariales, para salir de la mejor manera posible de esta crisis. He's saying he thinks we should take advantage of the European funds and try to make a remodelation of the structures, try and set us in a modern theatre with modern structures, and this way keep soldiering on. Una transición ecológica y, por último, la internacionalización de los productos culturales que tenemos. No nos tenemos que olvidar que el español es, y además de las lenguas, de las distintas lenguas que hay en el territorio nacional, el español es la segunda lengua a nivel mundial. Por eso mismo es clave que los productos culturales puedan salir de nuestra nación, de nuestro país, para que se puedan ver en otros mercados. Jesús was also stressing the fact that Spanish is the second most spoken language in the whole world. So precisely it is key for our products to go out of our frontiers, to go abroad
and to have the opportunity to be known in other countries. Absolutely, and on that point, I think that part of what we do at the Cervantes Theatre in London is not fighting, but kind of bringing that not only culture but theatre in both languages. And what we have seen also with this pandemic is that people are learning Spanish as the first. So Spanish is now the second language learned in the UK, above French, above German. So people are wanting to consume Spanish culture in Spanish, in our language, and also in Latin America. So absolutely, I think that internationalization of Spanish culture and Spanish language, and they go hand by hand. Decía que es fundamental, y eso es un poco lo que también intentamos desde el Cervantes Theatre allí en Londres, es traer, llevar la cultura española, y realmente la lengua española es nuestro estandarte en el mundo, y es lo que, y ahora mismo en Inglaterra es la primera lengua estudiada como segunda lengua en los colegios. Saben del potencial que tiene el español y hay una demanda real de consumir productos culturales en español. Claro. Y eso lo hemos visto muy claro. Es fundamental que nuestros políticos y políticas lo entiendan, porque si no lo entienden, mal vamos. Es decir, la defensa de nuestro idioma en el mundo sin cortarnos. Evidentemente, el inglés es muy importante. Ha sabido perfectamente, sobre todo los norteamericanos, colocarnos su cultura hasta en la sopa. Sí, sí. Tenemos que tener la habilidad, los que nos dedicamos, desde los creadores, a los autores, a los productores, a colocar nuestros productos en el mundo. Sí. Por eso es muy importante la labor que hacéis en el Cervantes Theatre, porque estáis mostrando la dramaturgia española, viva, contemporánea, clásica, es decir, que toda en su conjunto es clave para que se dé a conocer lo que es nuestra lengua y nuestro país. So Jesús was telling us that he considers it's fundamental that our politicians understand that the best defense of our language, the best defense of our culture, is to put our cultural products out there, to take them abroad, to take them to other countries. And this is why the work we do at the Cervantes Theatre is so relevant. It brings Spanish and Spanish-speaking playwrights, productions to the UK, to another country. Bueno, muchísimas gracias. Me quedaría hablando horas, pero tenemos que terminar. Quería agradecerte, Jesús, que hayas podido estar con nosotros y compartir tu experiencia, tu visión, y ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. El placer es mío. Os deseo mucha suerte y sobre todo a Inglaterra, al Reino Unido, que salga lo antes posible de esta situación tan complicada, que se abran los teatros, que las compañías puedan funcionar, y a vosotras, que el Teatro Cervantes siga en su lucha. Gracias. Con el esfuerzo y con el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Gracias. Thank you. I was saying that we are at the end of our conversation. I could spend hours talking with Jesús, and I just wanted to thank Jesús for being here with us, and it's been an absolute pleasure. And thank you, Candela, also for translating. I know that now you'll translate what Jesús was saying. Thank you, my pleasure. Un placer, Jesús. Igualmente, Candela. Perfect. So, Candela, I don't know if you want to translate the last bits of what Jesús was saying at the end, and then we'll just wrap up.
He was, it's given me a lot of hope, these last words. He has given us a lot of encouragement to continue with the labour that the Cervantes Theatre is doing here in London. So yes, thank you very much. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras y por tus ánimos. Thank you, Jesús, and thank you everyone for watching. And hopefully see you soon in the next In Conversation. Bye-bye. Bye.